Algo muy típico es ver cómo las personas actúan para su propio beneficio, sin estar pensando en los demás muchas veces. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Yo he sido esa persona que no nos sentimos bien. Cuando estamos haciendo, ya sea un trabajo, sea lo que sea, mirad, puede ser algo tan simple como yo, por ejemplo, ahora venía en el avión, ¿vale? Y cuando sabéis que los aviones pues suele haber como para sentarse entre tres, y yo tenía el de cerca de la ventana y en medio iba otra persona, ¿no? Y ahí los reposabrazos, donde yo podía ahí poner mi brazo, ¿no? Y estar cómodo, o podía dejar a la otra persona que pusiera el brazo. ¿Qué pasa cuando os pongo este ejemplo para que entendáis a qué nivel de básico puede llegar a alterarnos las situaciones? Y de ahí a cualquier trabajo que hagamos, ya sea ganando dinero, lo que sea. Porque muchas veces diferenciamos los negocios o el trabajar para ganar dinero con las relaciones con las otras personas. Y es exactamente lo mismo. Las personas somos humanas. Antes de que se inventara el dinero, no había dinero y éramos personas iguales que ahora. Y hemos cambiado muy poco desde entonces. Nuestro cerebro, sobre todo el cerebro reptiliano, no entiende de dinero, no entiende de esas cosas. El cerebro es el mismo. Todo se basa en relaciones y las personas estamos hechos para cuidar a los demás y para trabajar para los demás. Cuando hacemos eso es cuando realmente nos sentimos bien. Ahora bien, lo importante ahí es entender la forma en que nosotros nos sentimos bien actuando o ayudando a los demás, porque cada uno puede ser de una forma diferente y por eso tenemos la gran suerte de que sea así, porque por eso hay personas que disfrutan saltando en paracaídas, hay personas que disfrutan haciendo comida, hay personas que disfrutan pilotando un avión, hay personas que disfrutan conduciendo un taxi. Por eso tenemos la gran suerte y cada uno tiene sus dones. Descubrir cada uno nuestros dones y actuar en base a esos dones para ayudar a otras personas es en gran parte lo que hemos venido a hacer aquí y es lo que dice muchas veces de descubrir nuestro propósito. Y nuestro propósito, por supuesto, puede ir cambiando. Bien, y a lo que iba, sobre ayudar a otras personas cuando estamos actuando. Es muy fácil, lo que digo siempre, la paz mental es súper importante. Es lo que a veces le llamamos felicidad. Muchas veces simplemente puede estar ahí en esa paz mental, en esa tranquilidad. Por ejemplo, muchas veces yo he experimentado el estarme bañando en un spa. A mí me encantan los spas, los espacios termolúdicos, rollo Caldea, o cerca de donde vivo hay un sitio que se llama el Magma. Son sitios que me encantan, donde tienes esa relajación y tienes esa tranquilidad, esa paz, sobre todo cuando estás en el exterior con el agua caliente y fuera hace frío. Es increíble. Cuando tenemos esa paz, lograr esa paz ya es un logro increíble, ¿vale? Muchas veces estamos en trabajos, estamos con antojos de comida, estamos con estrés de la faena y destruimos esa paz, no tenemos esa paz mental. Y a veces nos la quitan esas cosas externas. Cuando más aprendemos a cómo funciona nuestro cerebro, nuestra cabeza, eso nos va a permitir tener más paz y más tranquilidad mental. Y algo que nos afecta mucho, por lo que digo, las personas nos encanta y estamos hechos para relacionarnos con otras personas, es cómo actuamos en base a otras personas. Es muy fácil actuar en beneficio propio. Estar pensando primero en nosotros, ¿no? Que es algo súper normal. Pero es muy fácil actuar desde el ego o desde el miedo. Actuar desde miedo a perdernos una oportunidad. Actuar desde el miedo a perdernos algo o a no poder conseguir alguna cosa que nosotros queremos. Y en base a eso, pisar a alguien y no hacer caso a nuestros sentimientos. ¿Qué pasa? Cuando no hacemos caso a eso que nuestra mente nos dice, está actuando nuestro ego, estamos actuando por nuestro beneficio propio, pero nuestra mente nos está avisando de hey, esto que estás haciendo no está bien, pero ahora sí, seguimos actuando en base al miedo.
o en base a querer conseguir eso que nos da ese placer instantáneo, a veces puede ser. Ahí es cuando muchas veces se nos va nuestra paz mental y ahí estamos discutiendo en ¿hacemos esto porque me da miedo, porque quiero ese placer instantáneo? O nuestra mente también nos está diciendo, hey, actúa en base a ayudar a esa persona. Y eso también puede pasar mucho cuando vendes productos. Cuando vendes productos, tu cabeza puede estar, hey, ¿estás actuando en base para ayudar a esta persona? ¿O estás actuando en base para tú conseguir dinero, pero sabes que esto no es lo que más beneficia a esa persona? Esto es algo muy típico. Bien, cuento esto porque en la escuela, en la calle, no nos han enseñado estas cosas. Nos han enseñado muchas veces a, sí, cuando tú tengas dinero, pues ya serás feliz. Y no nos enseñan a esa tranquilidad mental, esa paz. Porque la gran mayoría de personas, yo diría más del 95, incluso puede que más del 99, actúan desde el miedo. Desde el miedo. Tienen tanto miedo que no están pensando en las otras personas. Y por eso se sienten mal. Por eso mucha gente tiene que tomar pastillas o ir muchas veces al psicólogo por la razón esa que en el fondo es el miedo y el estar actuando en base a ellos en vez de en base a otras personas. Cuando más aprendas a escucharte a ti y a eliminar miedos, que los miedos los vas a ir eliminando cada vez, por ejemplo, cuando aun tener y a pesar del miedo, por ejemplo, actúas en base a la otra persona, eso va a hacer que tú entiendas cómo te sientes, vas a ver que te sientes mejor y eso va a hacer que la próxima vez que tú sientas ese miedo te va a motivar más, aún sintiendo ese miedo, a actuar en base a lo que tú sientes que está bien, porque si no, sabes que te quita esa paz, esa tranquilidad mental que tienes y ya lo habrás experimentado y sabes que cuando haces lo correcto empiezas a sentirte bien. Es práctica. Otra cosa que os he comentado muchas veces para eliminar ese miedo es juntarte con personas que no tienen ese miedo. Por ejemplo, si tú te juntas o escuchas, porque juntarte ahora mismo, si tienes ese nivel de miedo, seguramente te va a costar relacionarte con ese tipo de personas de alto valor o que tienen menos miedo, es escuchando a alguien, ya sea en YouTube, en un podcast, donde sea. Lo tienes muy fácil en redes sociales. Eso te va a ayudar a que entiendas mejor cómo piensa esa persona y a que tus pensamientos, tu fuerza mental empiece a cambiar y tú empieces a actuar de forma más valiente, de forma donde estás ayudando a los demás en vez de estar pensando en ti, en ese placer instantáneo, en estar actuando desde el miedo. Yo he actuado muchas veces desde el miedo y por eso ahora quiero compartiros esto, porque es un gran aprendizaje que he tenido. El volverme más fuerte y el actuar en base a cómo yo me siento. Todos, nuestra voz interior nos dice cómo actuar, pero muchas veces no le hacemos caso. Cuando más caso le he hecho, es cuando mejor me he ido sintiendo. Quería compartiros esta reflexión ya que sé que es algo brutal. Espero que tengáis un gran día. Seguimos con todo. Let's go.